Hola chicos, ¿cómo están? Este video es para hablarles acerca de lo que es la biología, pero va a estar relacionado con algunas ciencias que le ayudan a la biología para poder desarrollar sus actividades y algunas ramas que surgen a partir de la biología para poder enfocarse en algo cada vez más específico. La biología es una ciencia, pero primero hay que saber qué es una ciencia. Si ustedes buscaran una definición de diccionario muy básica, una ciencia normalmente va a estar definida por una serie de cuestiones que van a decir que es un conjunto de conocimientos, que estos conocimientos están interrelacionados entre sí. Esto significa que si ustedes saben sumar, para que sepan multiplicar, tienen que conocer primero la suma y están relacionadas. O también una división. Esta parte de los conocimientos de matemáticas están relacionados también con el área de la física, que utiliza sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, para tratar de entender lo que está sucediendo en el mundo y con las cosas que uno puede ver acerca de los diferentes objetos. Pero también esto de la física está relacionado con otra área de la química que se encarga tal vez de ver el movimiento que tienen los cuerpos en su estructura interna. Bueno, la química estudia la estructura interna, la física no, pero puede estudiar algunas otras cosas. Y así nos podemos ir en escalerita o en cadena, un conocimiento tras otro y tras otro. La biología utiliza conocimientos de matemáticas, conocimientos de física, conocimientos de química y de muchas otras cosas. Pero antes de poder meternos hacia todas esas ramas que están auxiliando a la biología, algo importante es que, ya que saben que una ciencia es ese conjunto de conocimientos que están interrelacionados entre sí, que han sido comprobados, o sea que alguien más ya trató de revisar que eso fuera cierto y obtuvo los mismos resultados. No siempre es por un experimento, a veces son conceptos muy teóricos, a veces son aplicaciones, a veces se van obteniendo pruebas, no necesariamente les digo mediante experimentos, a veces ustedes simplemente encontraron algo y ese algo les ayuda a tener una prueba de que algo existió en el pasado y que puede ser que exista hacia un futuro. Más adelante podrán entender este tipo de conceptos, pero por el momento quedémonos con esta definición tan sencilla de ciencia. Entonces, ya que sabemos que una ciencia tiene todo esto, pues hay gente que se ha dedicado a hacer diferentes clasificaciones de las ciencias. Hay gente que dice que existen las ciencias formales, este es un tipo de clasificación. Otros que dicen que están las ciencias exactas o las ciencias naturales o las ciencias sociales. Son clasificaciones dependiendo de a qué se dedican esas ciencias, cómo se usan, el tipo de forma en que obtienen el conocimiento. Eh, Ustedes en sus clases pasadas tal vez hayan visto que la filosofía se considera como la madre de todas las ciencias y de todo el conocimiento, porque pues básicamente ayudó a estructurar el pensamiento para que todo pudiera desarrollarse y que los seres humanos pudiéramos empezar a mejorar un poquito nuestra forma de pensar para llegar a resolver una serie de problemas. Entonces, ahorita no importa tanto el de clasificaciones, pero si ustedes piensan un poquito en el origen de la biología y las otras ciencias que les comenté, pues lo primero que veían los seres humanos en el pasado, cuando todavía se escondían en diferentes lugares, cuando no tenían comunidades muy complejas, estos seres humanos veían el movimiento de diferentes seres vivos. Veían que esos seres vivos de pronto estaban, de repente no, crecían a lo mejor árboles, a veces daban frutos, no sabían qué era lo que sucedía, pero observaban ese mundo y veían a todos esos seres vivos. Cuando ustedes eran niños, lo primero que les llamaba la atención era algo que se estuviera moviendo en el piso, en una pared, eh, alrededor de ustedes, en su casa, en el parque. Veían ustedes un perro correr y volteaban a verlo. Veían ustedes una cucaracha y volteaban a verla porque se estaba moviendo. Veían una mosca, todavía ven una mosca y voltean a verla y se le quedan viendo a la mosca y y algo que se mueve les llama a ustedes la atención. Más adelante, obviamente la gente empezó a enfocarse en otras observaciones de la naturaleza y trató de explicarlas. Observaciones como la dureza de algunos materiales, porque
Tal vez empezaron a utilizar herramientas que eran de madera, que era relativamente suave comparada con una roca. A lo mejor empezaron a descubrir rocas cada vez más fuertes, rocas cada vez más brillantes, se descubrieron propiedades físicas y se empezó a estudiar pues el área de la física, cómo estaba la trayectoria de un objeto, cómo se podía mover, eh, qué tan rápido podía caer, qué tan rápido podía moverse hacia, hacia, hacia los siglos que fueron avanzando. Pues hubo guerras, se buscaron nuevos materiales, se trató de conquistar, se aplicaron un montón de fórmulas también en matemáticas, fórmulas para mezclar diferentes cosas y surgió la química que empezó a hacer aleaciones de materiales y se empezaron a enfocar en una serie de cuestiones que eran más, eh, digamos que útiles hacia la sociedad para los momentos que se estaban viviendo. La biología llamaba la atención, se estudiaba, pero como ciencia no se formó hasta muchos siglos después. De hecho, la biología como ciencia tiene muy poquitos años comparado con otras ciencias como las matemáticas o como la filosofía. Eh, Realmente son unos cuantos siglos. Pero esta palabra de biología apenas se definió y se retomaron palabras de origen griego para poder decir a qué se dedicaba esta ciencia. Entonces, si ustedes se ponen a pensar un poquito en la biología como una ciencia o como una palabra, la biología se formó a partir de las cosas que estudiaban a los seres vivos y la palabra que representaba a los seres vivos, en el caso de la Grecia antigua, era bio, que significa vida, y logos, que significa estudio, algo que estudia lo vivo. También logos en griego significa un tratado. Un tratado es un escrito, es como un libro o como una enciclopedia que habla solamente acerca de un tema, es el tratado de la vida. Y también significa conocimiento, el conocimiento de los seres vivos. Entonces, logos, que es estudio, tratado o conocimiento, todo eso relacionado con algo que tiene que ver con la vida. Son palabras de origen griego, son etimologías griegas. Pero ahora sí, si yo quiero estudiar a los seres vivos, ¿qué cosa de los seres vivos puedo estudiar? Si yo tuviera cualquier ser vivo, ustedes son un ser vivo, sus familiares son seres vivos, si tienen una mascota es un ser vivo, la mosca que se quedaron viendo desde hace rato que les hablé de ella, esa que voltearon a buscar ahorita hacia arriba, esa mosca es un ser vivo. Pero existen seres vivos que tienen algunas características, los que dije ahorita básicamente son animales, pero hay seres vivos que tienen características como que no hay movimiento, que no se nota tan fácilmente que están vivos. Y para esto hay una serie de características de los seres vivos, pues características que deben de cumplir para ser considerados vivos, pero todos estos seres vivos pueden ser estudiados desde lo más pequeño. Lo más pequeño significa que ustedes van a tener que revisar con una lupa y tratar de ver qué sucede con hoy. ¿Quién sabe qué estoy viendo? Obviamente no estoy viendo células, pero si a mí se me ocurriera ver algo dentro eh, dentro de este video, yo podría hacer diferentes aumentos y ver estructuras muy pequeñitas de esos seres vivos. Imagínense que parte de mi mano, obviamente mi mano está formada por células y por estructuras vivas, pero también puedo estudiar al ser vivo completo. Un ser vivo que puede ser pequeño, como una pequeña jirafa. Un ser vivo que puede ser tan pequeño como un oso, que es más grande que una jirafa. No, ¿verdad? Perdón, me equivoqué de jirafa. No agarré a la jirafa mamá. Ya llegó a defender a su pequeña cría del oso. Ay, pero las jirafas no viven con los osos. Discúlpenme. Eh, Uno puede estudiar al ser vivo desde todo lo más pequeño de ese ser vivo hasta el ser vivo completo. Desde el diente que tiene ese ser vivo, desde
la célula que está en la oreja de ese ser vivo, desde lo que está en su interior, obviamente no voy a romper a mi pobrecito osito mascota, pero este ser vivo como tal, así completito desde una sola de sus células, puede ser estudiado por la biología. Pero ahorita dije que se estaban peleando entre sí, que ese pequeño oso iba a luchar contra la jirafita. Bueno, ¿eso qué es? Eso es una interacción, eso es la relación que existe entre un ser vivo, que vamos a ponerlo como el ser vivo que está relacionándose con un segundo ser vivo. ¿Qué tipo de relación conocen en este sentido? Pues un ave hace un nido encima de un árbol, pero ese árbol está interactuando obviamente con esa ave de cierta manera, pero si yo dijera, quiero que ese ser vivo interactúe con otro ser vivo que no sea esta ave, pues el árbol tiene raíces, tiene otras hojas, tiene el tronco, y las raíces están interactuando con microorganismos que viven en el suelo y están haciéndose uniones entre diferentes seres vivos. Pueden ser seres vivos de la misma especie. Ustedes platican con gente de su misma especie, con compañeros de la escuela, con familiares o con simplemente amigos o vecinos. Pero también pueden interactuar con su perro. Pueden ponerse a platicar con un gato. Hay gente que platica con sus plantas. Están tratando de establecer una interacción, pero estas interacciones de ¿qué me está contestando la planta? No son interacciones que estudie la biología, pero sí puede estudiar cómo un ser humano puede afectar el crecimiento de las plantas pensando un poco en el riego o en la cantidad de nutrientes que existan. La interacción que existe entre entre un ser vivo y vivos, entre los seres vivos, el puro ser vivo solito. Y también va a estudiar las interacciones que existen de un ser vivo con el ambiente. ¿Qué pasa con el ambiente? Si hace calor o si hace frío, este ser vivo se va a ver afectado. Si este ser vivo, por ejemplo, en el caso de las plantas, otra vez, eh, está enraizado en una parte de suelo, en un cerro donde está lloviendo, las raíces de la planta van a hacer que el suelo no se vaya en una especie de cascada de lodo. El ser vivo está interactuando en este caso, con el cerro, con la ladera de tierra. La tierra no está viva, pero también tiene un montón de seres vivos. Puede interactuar el ambiente con estos seres vivos. Entonces hay diferentes tipos de interacciones. Estudiar al ser vivo por sí mismo, las relaciones que existen entre los seres vivos entre sí, y de un ser vivo con el ambiente. Eso estudia la biología. Pero ahora, ¿qué va a pasar con las ciencias auxiliares? Hace ratito les comenté que podía utilizarse la química. Si ustedes hicieran una especie de mapa mental a partir de esto, que se puede hacer, podrían hacer una cosa muy bonita, pero yo lo voy a hacer a manera de lista. Si ustedes tomaran a la química, que estudia la estructura interna de la materia, cómo están formados sus átomos, sus moléculas, cómo existen, y esto lo vieron desde secundaria, cómo existen reacciones de oxidación o de reducción, cómo es que se llevan a cabo una serie de reacciones químicas, pues van a entender que dentro de un ser vivo que se está alimentando, las diferentes moléculas, los diferentes átomos, las diferentes estructuras van a ser modificadas por el metabolismo o por los componentes internos de este animalito, de esta planta, de este hongo, de este protozoario, de lo que ustedes quieran. Y digamos que se formaría una especie de rama de la biología, pero que está utilizando las herramientas de la química. Por ejemplo, no voy a poner todas las ciencias auxiliares, pero esta es una ciencia natural o se considera como una ciencia natural. Y aquí ustedes obtendrían a la bioquímica. La bioquímica se encarga de identificar qué pasa con todas estas reacciones químicas dentro de los seres vivos. Si ustedes se comen
una paleta, se comen paleta de hielo o una paleta de azúcar, o se comen un sándwich o se comen una torta, todos los componentes de eso van a ser metabolizados por un ser vivo, y quien se va a encargar de hacer eso, de estudiar eso, perdón, la bioquímica. Pero si ustedes, por ejemplo, quisieran utilizar otra ciencia natural diferente, por ejemplo, la que mencioné hace rato, la física, aquí se pueden obtener una serie de cuestiones diferentes. Por ejemplo, va a estar la biofísica. La biofísica, bueno, si ustedes piensan que la física estudia diferentes áreas, pero si ustedes piensan en que la física está estudiando también la parte de la electricidad, ustedes podrían entender que los impulsos nerviosos se llevan a cabo en estructuras vivas. ¿Cómo se lleva a cabo ese cambio en el impulso nervioso? ¿Qué hacen las células para poder transferir esa electricidad? La física también estudia la resistencia de materiales. Entonces ahí ustedes dentro de la parte de biofísica también podrían interactuar con un poquito de materiales sintéticos para ver tal vez prótesis, o para ver, pero eso también lo estudia la física junto con la ingeniería, diferentes eh, aplicaciones de materiales para poder tal vez reforzar un esqueleto, para poder hacer protecciones como trajes especiales para poder mantener la vida, pensando en las misiones espaciales. Hay muchas cosas que se pueden estudiar de la unión de la física con la biología. Ahorita solamente puse la biofísica. Si ustedes quisieran, por ejemplo, las matemáticas, en el caso de las matemáticas, pues hay un montón de cosas que ustedes podrían estudiar. Y lo voy a mencionar aquí como, lo voy a llamar biomatemáticas. Esto sí existe, si ustedes lo buscan lo van a encontrar, biomatemáticas, pero también van a encontrar una herramienta derivada de las matemáticas para poder entender la biología y a los seres vivos. Y en este caso ustedes utilizarían a la estadística. Estadística. Y por ejemplo, esto en el caso son ciencias naturales. Si yo quisiera hablar acerca de ciencias sociales, y vamos a ponerle aquí, no me voy a tardar mucho con esto, ciencias naturales. Si yo lo quisiera hacer respecto a ciencias sociales, podría yo decir, ¿qué ciencias sociales podría encontrar? Pues a la economía. Economía trata básicamente del estudio, no del dinero, pero sí de cómo se pueden administrar diferentes tipos de cosas. Obviamente esto no es una carrera de administración, son cosas un poquito más complejas. Pero ¿qué pasa si ustedes piensan que la biología puede interactuar con la economía? Pues van ustedes a encontrar una serie de cosas para las que nos sirven los seres vivos. A nosotros los seres vivos nos sirven para muchísimas cosas, desde verlos y relajarnos, tener una contemplación de un paisaje que nos pueda sacar del estrés, y eso a lo mejor no lo valoran tanto. Hay gente que lo ve desde el punto de vista económico: vamos a comer X número de animales o X número de plantas al mes, al día vamos a cosechar, vamos a producir. Hay animales cuyos desechos pueden servir para producir algunos combustibles, y todo eso se puede manejar aquí con la economía. Hay gente que a partir de la integración de la biología con la economía empieza a ver el estudio de servicios ambientales. ¿Qué servicios nos da el ambiente? El ambiente por sí solo ayuda a limpiar contaminantes, aunque es demasiado lento y a veces necesitamos ayudarle, pero en general todo este estudio de servicios ambientales, administración de recursos naturales, cómo puede interactuar la gente a obtener recursos y hacer todo aquello del desarrollo que le llaman desarrollo sustentable, que está mal dicho. Hay un debate muy grande acerca de eso, pero el término un poco más correcto sería desarrollo sostenible. Aparte de la economía, ustedes podrían decir, existe la historia. ¿Qué pasa con la historia? En el caso de la historia, ustedes pueden encontrar cosas del pasado para estudiar a seres vivos, que pueden ser seres humanos, que pueden ser mamíferos, que pueden ser reptiles, que pueden ser aves. Y a partir de ahí, de reptiles del pasado, ustedes pueden formar una rama de la biología que se conoce como paleontología, que es el estudio de los seres vivos muy antiguos. Paleo significa antiguo.
A lo mejor también quieren estudiar solamente al ser humano y entonces estudiarían tal vez la antropología del estudio de los seres humanos también del pasado. Si quieren ver las interacciones de un ser humano con otro dentro del pasado, entonces tendrían una sociología histórica. Hay muchísimas interacciones y así nos podríamos seguir. Hasta ahorita voy a dejar aquí estas ciencias auxiliares. Si ustedes tienen otras, pues podrían también tratar de identificar qué se forma ahí. Y ahora, las ramas, estas no se las voy a escribir, pero la biología como tal, y la voy a poner aquí a la vuelta para aprovechar la hoja, la biología, si yo digo que la biología es un todo, y ese todo puede estudiar diferentes cosas, y esas cosas van a ser respecto a los seres vivos, yo podría hacer una serie de cuestiones dependiendo de en qué me quiero especializar. Si me quiero especializar en hongos, voy a tener a la micología. No se le llama ongología, es micología. La palabra viene de raíces grecolatinas, no de mico de simio, es de mico de hongo. Eh, si ustedes quieren enfocarse a lo mejor en bacterias, van a encontrar la bacteriología, para virus van a tener la virología, para el estudio, por ejemplo, de tejidos. Un tejido es un conjunto de células que tienen una función específica. Mi piel es un tejido, la piel de cada uno de ustedes es un tejido. Abajo de su piel, cuando ustedes se han raspado, han visto que existe piel viva que les arde con un raspón, pero también saben que abajo de la piel existen músculos que les permiten abrir y cerrar las manos, mover los músculos, extender, flexionar. Existen huesos. El hueso también forma un tejido y quien estudia los tejidos es la histología. La histología es otra rama de la biología. Son ramas muy generales lo que les estoy mencionando. Ustedes pueden encontrar una lista enorme. No voy a decirles existen solo 30 ramas o existen 60. No, son muchísimas y a veces están muy especializadas. A lo mejor ustedes dicen, quiero estudiar a las células, solo las células, pues biología celular. Pero resulta que hay células de muchos tipos. Pero yo no quiero solo las células, quiero las moléculas que forman a las células. Pues tengo biología molecular. Pero quiero ver cosas del ambiente, pues tengo la biología ambiental. Que quiero estudiar solamente cosas del mar, pues tengo biología marina. Que quiero estudiar agua dulce, animales de agua dulce, pues ya no va a ser biología marina, ya va a ser limnología, pero esa tiene que ver más con el fondo de los cuerpos de agua, del suelo, digamos, de los cuerpos acuosos. A lo mejor ustedes quieren decir, yo quiero estudiar algas. Y si son algas, eh, van a poder estudiar bueno, hay muchos nombres, pero está la ficología, por ejemplo, algas verde azules, algas verdes, diatomeas. Pero también ustedes dicen, quiero estudiar a los insectos. Los insectos tienen 6 patas. No se llama insectología. Los insectos pertenecen a un grupo más grande, donde se encuentran también las arañas, donde se encuentran, bueno, aquí están los ácaros, donde se encuentran, por ejemplo, las langostas, los camarones, estos son crustáceos, y todo este grupo enorme de varios organismos que están segmentados se conocen como, ya no acabé de poner esto, artrópodos. Eh, a lo mejor podrían estudiar biología de artrópodos o aracnología pensando solo en los arácnidos o yéndome a otras áreas, puede ser que a ustedes hayan encontrado a lo mejor el estudio de anatomía animal comparada, cómo se compara la anatomía de un pez con la anatomía de un reptil, pues puede ser que existan huesos equivalentes o la anatomía de un reptil con respecto a la anatomía de un mamífero. A lo mejor no existe una relación que sea tan notoria, pero hay forma de comparar esas estructuras anatómicas por cuestiones de evolución. Y hablando de cambios, también podrían hablar de evolución biológica. Hablando de otro tipo de cosas, a lo mejor ustedes quieren estudiar solamente a un tipo de gusanos y aquellos que son parásitos y ustedes estudiarían en la parasitología.
O si ya se dedican solo a los gusanos como las lombrices de tierra, que son cilíndricos, a lo mejor se dedican a estudiar a los anélidos. Pero si les interesan otro tipo de cuestiones, van a ir encontrando un montón de áreas. Ahorita ya no sé cuántas fui mencionando, pero 2, 4, 6, 8, 10, 12, ya mencioné como 15 yo creo, más las que había yo mencionado en la parte anterior. Entonces, la biología puede ser demasiado amplia y es muy complicado poderse enfocar en una sola cosa. Hay biología que trata de estudiar si existió vida en el exterior del planeta. A eso se le llama la exobiología. Ahorita que está de moda todo el estudio de planetas externos, de cometas y de cosas así, pues estudian los componentes químicos que puedan tener esos planetas para ver si de alguna manera pudieran albergar vida o esos cometas, ¿no? Entonces, bueno, la biología se trata básicamente de todo esto, del estudio de los seres vivos y repito, de las interacciones que existen entre diferentes seres vivos y de los seres vivos con el ambiente. Se puede apoyar de diferentes ciencias y aquí hay muchísimas. No puedo dedicar todo el video porque nos tardaríamos muchas horas, pero hay varias cosas que ustedes podrían considerar aquí. Y pues dentro de las diferentes ramas ya les mencioné algunas. También ustedes podrían había yo dicho biología ambiental, podrían dedicarse a biología experimental para hacer experimentos de diferente tipo. La biología de las células ya se las había comentado, biología celular. Pero podrían ustedes decir de qué tipo de células vegetales o de células animales. Pueden comparar tejidos de plantas de diferentes grupos y tendrían fisiología para ver cómo funcionan los tejidos de esas plantas o bioquímica vegetal o a lo mejor podrían estudiar hormonas vegetales para ver cómo es que son afectadas las plantas dependiendo de qué tipo de hormona vegetal se le agrega para ver si puede desarrollar más raíces, desarrollar más hojas, desarrollar nuevas flores, por ejemplo, en el caso de las plantas que florecen. Las plantas, este, esta es una frase que se aprende desde siempre, las plantas no florean, florean los charros, las plantas florecen, florear es eso que hacen los charros con una riata para estar haciendo trucos y están dando vueltas alrededor de ella, bailando, pasando por unos círculos. Eso es el floreo. La floración hace que las plantas florezcan. ¿Ok? Entonces nada más como que les quede claro eso para ir entendiendo de qué se trata la biología. Espero que estén bien. Más adelante voy a retomar algunas cosas de biología con características de los seres vivos para que puedan saber cómo identificarlos.